Hola. Cuando comencé a trabajar en este video, jamás imaginé cuántos hechos impactantes y aterradores descubriría. Y lo más preocupante es que mucho de esto fue ocultado de nosotros y aún hoy siguen tratando de callarlo. Entre más investigaba, más claro entendía que la versión de la historia que conocemos es solo la punta del iceberg. En este video voy a mostrarles información que puede cambiar por completo su manera de ver las cosas. Vean este video hasta el final. Lo que viene no lo van a escuchar en ningún otro lugar. Y al final entenderán cómo sucedió todo realmente en aquel entonces. Imagina esto. Mientras México presume al mundo una revolución triunfante, una democracia ejemplar y desfiles militares impecables, un joven flaco, mal vestido, con los zapatos rotos y las manos manchadas de tinta, camina solo hacia una cárcel en medio del mar. El gobierno lo llama delincuente. Él todavía no publica una sola novela. Todavía no sabe que su nombre, José Revueltas, algún día se convertirá en sinónimo de conciencia incómoda para todo un país. Ese contraste brutal entre las luces oficiales y las sombras donde vive José es la grieta por donde vamos a mirar su vida. No la vida pacífica de un escritor acomodado, sino la de un muchacho que descubre muy pronto que en México, pensar demasiado puede costarte la libertad, y a veces, la vida. Nace en 1914, en Santiago Papasquiaro, Durango, en una casa donde, más que paredes, parece haber instrumentos musicales, pinceles y cuadernos por todas partes. En vez del típico ruido de cantina de pueblo, en la casa de los Revueltas suena un violín ensayando escalas. Alguien tararea una melodía extraña. Alguien discute de política en voz baja. Su hermano Silvestre crece para convertirse en uno de los compositores más importantes del país. Fermín en un pintor rebelde, vanguardista. Rosaura en actriz y bailarina. Desde el principio, José entiende que en su familia nadie ha venido a este mundo a obedecer en silencio. Cuando él tiene 6 años, la familia hace las maletas. El pequeño Durango queda atrás y el tren los deja en una ciudad de México que todavía huele a revolución reciente. Soldados sin brazo en las banquetas, vendedores de periódicos gritando titulares sobre caudillos, edificios a medio construir. Se instalan primero en la colonia Roma, después en la Doctores. Las lluvias levantan el olor a tierra y drenaje. Los niños juegan en la calle entre tranvías y carretas. José mira todo con una curiosidad feroz, casi voraz. En la casa, sin embargo, algo se rompe pronto. En 1923, cuando José es apenas un niño, muere su padre, José Revueltas Gutiérrez. La economía familiar se viene abajo. Donde antes había proyectos y cierto orden, ahora hay deudas, discusiones en voz baja, facturas que se apilan en un mueble. La infancia de José se acorta de golpe. Empieza a entender que la injusticia no es una palabra abstracta, es la voz de su madre preocupada por el dinero, es la comida que a veces no alcanza, es el tener que madurar cuando todavía se quiere jugar. En la escuela tampoco encaja del todo. Pasa por el colegio alemán, escucha un idioma que no entiende, se asoma a libros que le resultan ajenos. Pero lo que realmente lo marca no es un aula, sino un edificio silencioso y gigantesco en el centro de la ciudad, la Biblioteca Nacional. A los 11, 12 años, mientras otros chavitos juegan a las canicas, él se sienta horas enteras entre estanterías polvorientas, leyendo lo que le cae en las manos, novelas rusas, panfletos políticos, filosofía que tal vez entiende a medias, pero que le enciende la imaginación. Es ahí, entre páginas amarillentas y mesas de madera, donde José se da cuenta de algo que ya no lo abandonará jamás. Las palabras pueden ser un arma, y si se usan contra el poder equivocado, ese poder va a responder. En 1925, antes siquiera de terminar el primer año de secundaria, abandona la escuela. No porque sea flojo, sino porque siente que ese sistema no está hecho para él. La ciudad se convierte en su salón de clases, sindicatos en asamblea, marchas, discursos callejeros, conversaciones de café donde se discute el futuro de México con una mezcla de esperanza y resentimiento.
José escucha, pregunta, se mete donde puede. No es un espectador. Poco a poco empieza a convertirse en un militante. A finales de los años 20, el país vive una calma rara, de esas que huelen a tormenta. Oficialmente, la revolución ya terminó. En los hechos, muchos se sienten traicionados. Campesinos sin tierra, obreros explotados, estudiantes que ven cómo el sueño revolucionario se transforma en un aparato pesado, burocrático, que reparte puestos y privilegios. En medio de ese ambiente, José se acerca a los jóvenes comunistas. Ve en el comunismo una promesa brutalmente sencilla. Ningún niño debería dejar la escuela por ser pobre. Ningún trabajador debería morir de hambre mientras unos cuantos se enriquecen. Y aquí aparece, por primera vez, la sombra del futuro rival de José. No es un general armado, no es un dictador al estilo clásico, es algo más frío, más silencioso. La burocracia del partido, el militante disciplinado que obedece sin preguntar, el camarada correcto que piensa en términos de cargos y comités. Ese tipo de militante, ese competidor por el sentido de la palabra revolución, será la némesis constante de José durante toda su vida. En 1929, con apenas 15 años, el choque entre la rebeldía adolescente de José y el Estado mexicano se vuelve literal. Ese año, la oposición al gobierno organiza mitines en el Zócalo. Las calles están tensas, los soldados vigilan con el dedo cerca del gatillo. José, flaco, con un cuaderno bajo el brazo y una rabia enorme en el pecho, se mezcla entre los manifestantes. No va armado. Va con consignas, con la convicción absoluta de que gritar es su derecho. La policía no lo ve así. En cuestión de minutos, los gritos se vuelven golpes, culatas, culatazos. Se escuchan carreras, insultos, botas chocando contra el pavimento. Alguien cae a su lado. Una mano lo agarra por el cuello del saco. José siente el olor agrio de un uniformado que le escupe la palabra sedicioso, como si fuera un insulto personal. Lo suben a empujones a un camión. Ahí, apretados, van estudiantes, obreros, curiosos que tuvieron la mala suerte de estar en el lugar equivocado. Para el Estado, ese niño ya no es un lector precoz, es un enemigo. Lo acusan de sedición y motín. El lenguaje jurídico intenta darle forma limpia a lo que en realidad fue un acto de represión. Lo envían a una correccional, 6 meses. Para cualquiera, medio año de encierro ya sería duro. Para un adolescente que apenas empezaba a probar la libertad de las ideas, es un golpe seco. De pronto, los muros ya no son metáfora. Son húmedos, reales, helados al amanecer. En las noches, acostado en una litera dura, José escucha los ronquidos de otros muchachos, los lamentos, las maldiciones entre dientes. Hay quienes sueñan con escapar, otros con vengarse. José, en cambio, sueña con entender. ¿Cómo pudo un gobierno nacido de una revolución convertirse tan rápido en carcelero de sus propios hijos? Esa pregunta, clavada como astilla, será su obsesión. Al salir, no se vuelve más dócil, al contrario, sale con la mirada más afilada. El sistema ha querido corregirlo, lo único que ha logrado es darle material para escribir toda una vida. Regresa a la ciudad con una mezcla de rabia y lucidez que lo hace peligroso para cualquiera que quiera que las cosas sigan igual. En esos años, se acerca todavía más al Partido Comunista Mexicano. Ahí encuentra camaradas que comparten su indignación, discusiones interminables sobre Marx, Lenin, la URSS, la Revolución Mexicana. Pero también encuentra algo que lo inquieta, reglas internas que no siempre se pueden cuestionar, líneas oficiales que hay que repetir, dogmas que se parecen demasiado a la obediencia ciega que él detesta. Su rival, la burocracia del partido, empieza a tomar forma concreta. Son esos cuadros que miden la pureza de los otros, que anotan nombres, que cuentan votos internos como si se tratara ya de un pequeño gobierno. Mientras tanto, la vida sigue golpeando. En 1932, con apenas 17 años, José vuelve a ser arrestado por motivos políticos y enviado a las Islas Marías. Esta vez ya no es una correccional de menores, es una colonia penal en medio del Océano Pacífico, un conjunto de islas que, vistas en un mapa, parecen un lunar perdido frente a la costa de Nayarit, pero que en la imaginación de los presos se sienten como el fin del mundo. El viaje mismo es una lección de brutalidad.
Los prisioneros son embarcados como si fueran ganado, empujones, gritos, cadenas que chocan entre sí. El mar se extiende interminable, blanco de espuma y verde oscuro en lo profundo. José mira la costa alejarse y piensa que el país al que quiere cambiar lo ha arrojado literalmente fuera de sí mismo. En las Islas Marías, el paisaje es hermoso y cruel al mismo tiempo. Agua turquesa, aves que planean sobre las olas, puestas de sol que podrían estar en una postal. Y detrás de todo eso, guardias armados, trabajos forzados, enfermedades, castigos. El joven Revueltas observa cada detalle, lo guarda, lo rumia. Todavía no lo sabe, pero años después transformará ese infierno en literatura. De ahí saldrá la materia viva de Los muros de agua, la novela con la que abrirá su camino como escritor. Es importante detenernos aquí un momento. Cualquier otro preso podría haber elegido olvidar. Bloquear la memoria para poder seguir adelante. José hace exactamente lo contrario. Convierte cada humillación, cada grito, cada amanecer en la isla en un archivo interno. Su manera de defenderse del encierro es narrarlo. Si el Estado quiere que estos hombres desaparezcan entre las olas, él decide que, al menos en sus páginas, van a sobrevivir. Pero hay algo más que lo acompaña en esa isla: el reloj. No es un reloj literal, colgado en una pared de la prisión. Es la sensación de que el tiempo se le acaba. No sabe cuánto durará su condena exacta, pero sabe que cada día ahí es un día que no escribe, un día que no milita fuera, un día en el que otros toman decisiones por él. Empieza a sentir que su vida será una carrera constante contra los plazos que le impone el poder. Sentencias, expulsiones, censuras, enfermedades. A partir de entonces, escribe como quien se juega algo urgente, como si cada página fuera la última oportunidad antes de que caiga otra puerta de hierro. Cuando finalmente lo liberan y vuelve a tierra firme, el país ha cambiado, pero no tanto como él esperaba. Siguen habiendo campesinos sin tierra, obreros explotados, estudiantes desilusionados. El gobierno revolucionario se ha consolidado como una máquina que reparte favores, aplasta disidencias y controla sindicatos. En ese escenario, José tiene que decidir qué hacer con todo lo que ha vivido. ¿Se adapta? ¿Consigue un empleo estable? ¿Escribe historias inofensivas? ¿O se aferra a esa incomodidad que lo persigue desde la adolescencia? La respuesta se ve en su vida amorosa, en su militancia, en su escritorio. En 1937 se casa con Olivia Peralta. Es un intento de construir algo de estabilidad en medio del caos político. Pero incluso en el ámbito íntimo, la presencia del partido, de la lucha, de las discusiones ideológicas es constante. Su casa no es un refugio apartado del mundo, es una extensión del campo de batalla de las ideas. En las reuniones del Partido Comunista, José se destaca por algo que lo hace respetado y temido a la vez. No sabe callarse. Cuando ve posiciones que le parecen dogmáticas, las cuestiona. Cuando la dirigencia toma decisiones sin consultar a las bases, lo dice. Lo escuchan, lo discuten, pero también lo apuntan en la libreta mental de compañeros problemáticos. Para la burocracia interna, para ese rival frío que ha ido creciendo en los pasillos del partido, Revueltas es una piedra en el zapato. No es el enemigo perfecto del que puedes deshacerte acusándolo de traidor y ya. Es un militante que siempre ha estado, que ha sufrido cárcel, que habla un lenguaje profundamente marxista, pero a la vez profundamente humano. Discutir con él no es fácil, silenciarlo, menos. Mientras tanto, su vocación literaria se abre paso con la misma terquedad. En los años 30 y principios de los 40, José escribe con una mezcla de urgencia política y necesidad estética. No quiere propaganda barata. Tampoco quiere literatura que se olvide del sufrimiento real. Quiere algo incómodo. Novelas que sean al mismo tiempo arte y acusación. En 1941 publica Los muros de agua. El título no es casual. Son los muros de la prisión insular, pero hechos de mar, de distancia, de olvido. La novela no solo retrata el encierro físico, desnuda también el mecanismo que convierte a un joven rebelde en enemigo del Estado. Es, de algún modo, su revancha contra aquellos primeros años de cárcel.
El muchacho al que llamaron sedicioso responde con una obra que no se puede encerrar tras rejas. 2 años después, en 1943, aparece El luto humano, una novela que hunde las manos en la miseria campesina y la responsabilidad del Estado postrevolucionario. Con ella, José obtiene un Premio Nacional de Literatura. De pronto, el mismo país que lo encarceló reconoce públicamente su talento. En las fotos oficiales se ve a un hombre serio, con la mirada ligeramente cansada, recibiendo un diploma, estrechando manos. Pero detrás del reconocimiento hay una tensión que no deja de crecer. El escritor premiado es el mismo militante incómodo que sigue preguntando en las asambleas por qué el partido se parece cada vez más a una pequeña versión del Estado que dice combatir. En los pasillos, algunos camaradas lo felicitan. Otros susurran que se está pequeño burguesando, que los premios oficiales lo están desviando del camino. Lo que pocos entienden en ese momento es que la verdadera batalla de José no es por un cargo, por un puesto, por una medalla. Su conflicto central, el que lo define, es más profundo. ¿Es posible ser fiel a la revolución sin convertirla en una iglesia? ¿Se puede luchar contra la injusticia sin obedecer ciegamente a ningún aparato, ni siquiera al que se dice revolucionario? De un lado está la burocracia del partido, con sus comités, sus reglamentos, sus sanciones. Del otro, la conciencia solitaria de un hombre que no sabe obedecer sin pensar. Hasta aquí hemos seguido a José desde la casa llena de arte en Durango hasta el momento en que empieza a ser reconocido como uno de los novelistas más poderosos de México, pasando por cárceles, islas prisión y reuniones clandestinas. Pero esta es apenas la preparación del escenario, porque la verdadera guerra, la que lo enfrentará abiertamente con su propio partido, con el Estado y en última instancia, con el tiempo que le queda de vida, está a punto de comenzar. En la imagen congelada de 1943, vemos a José Revueltas con un diploma en la mano, el Premio Nacional de Literatura por El luto humano. Aplausos, flashes, sonrisas tensas. Un México orgulloso de su gran novelista social. Corte directo. Pocos meses después, otra sala, otro documento, otro sello oficial. Pero esta vez no son aplausos, es una expulsión. El mismo hombre que el país celebra como escritor es arrojado fuera del Partido Comunista Mexicano, acusado de actividades fraccionales, de dividir, de cuestionar demasiado. Ese es el momento en que José, sin saberlo, deja de ser solo un militante rebelde y un escritor incómodo, para convertirse en algo mucho más peligroso. Un hombre que, sin cargo, sin uniforme, sin curul, empieza a acumular un poder que ningún decreto puede controlar, el poder de la autoridad moral. Y frente a él, crece también su competidor. No es solo la burocracia como abstracción. Es ese compañero al que vamos a llamar, para entenderlo mejor, el camarada secretario. Un dirigente rígido, disciplinado, que mide la lealtad en votos internos, en actas, en quien obedece sin chistar. Un hombre que no escribe novelas, pero domina comités, que no conoce las cárceles, pero sí los pasillos del poder. Los dos se mueven en el mismo terreno, la izquierda mexicana, pero juegan juegos distintos. Uno se juega la piel, el otro el organigrama. A partir de aquí, todo se acelera. La expulsión de 1943 es un golpe doble. Por fuera, pierde el carnet del partido. Por dentro, algo se rompe. Durante años, José había creído que el PCM era la casa natural de los que soñaban con un país distinto. Ahora descubre que esa casa también tiene puertas que se cierran, pasillos donde se susurran intrigas, camaradas que firman sanciones con la mano temblorosa pero obediente. El camarada secretario, ese rival silencioso, sale fortalecido. Sin revueltas, el partido es más ordenado, más predecible, menos incómodo. Pero José no está dispuesto a pasar el resto de su vida como un expulsado triste. Si lo sacan por la puerta, entra por la ventana de otro lado. Sigue militando, ahora desde grupos independientes, revistas, tertulias, sindicatos. Su nombre circula como el de un comunista raro. Demasiado marxista para los liberales, demasiado libre para los comunistas oficiales.
En 1944 ayuda a fundar el grupo marxista independiente El Insurgente, un intento de construir un espacio donde la crítica no sea pecado, donde se pueda hablar de Stalin sin miedo, donde la palabra autocrítica no sea puro ritual. Es un laboratorio de ideas y de tensiones. Muchos jóvenes se sienten atraídos por esa mezcla de disciplina revolucionaria y libertad intelectual. Otros lo miran con recelo. Eso divide al movimiento, susurra al camarada secretario desde el otro extremo de la izquierda, mientras hace cuentas de cuántos cuadros y cuántos simpatizantes está perdiendo. Para José, la lucha se vuelve doble. Ya no es solo contra el Estado priista, con su democracia de cartón y sus elecciones arregladas. Es también contra esa izquierda que comienza a parecerse demasiado al enemigo, con sus jerarquías, sus silencios obligados, sus dogmas. Y como si eso fuera poco, el reloj sigue corriendo. Tiene 30 y tantos años, pero su cuerpo ya carga cárceles, islas, jornadas de militancia interminables, noches de escritura. Sabe que la vida de un disidente en México no suele ser larga ni cómoda. Trabaja como si cada ensayo, cada novela, cada reunión pudiera ser la última antes de otro cateo, otra acusación, otro traslado en camión hacia quién sabe qué prisión. En 1948, en medio de estos choques, ocurre un giro que muchos verán como un twist ideológico. José entra al Partido Popular, el partido de Vicente Lombardo Toledano. Para la izquierda más ortodoxa es casi una traición. El camarada secretario sonríe con satisfacción. Se fue con los reformistas, dirá. Pero la motivación de José es otra. Ahí ve la posibilidad de construir un partido socialista distinto, que unifique fuerzas dispersas, que llegue a las urnas sin vender su alma. No es que de pronto se vuelva un político clásico, de traje impecable y sonrisa de campaña. Sigue siendo el mismo hombre desaliñado, con el cigarro pegado a los dedos, que se desespera en las sesiones eternas donde se discuten comas y puntos de resoluciones. Pero ahora se enfrenta a un terreno nuevo, candidaturas, discursos públicos, la posibilidad de llegar al poder por vías institucionales. En 1949, el experimento llega a su punto más alto y más ambiguo. José Revueltas es postulado como candidato a diputado federal. La escena es casi surrealista si recordamos al adolescente detenido por colgar una bandera roja en la catedral, al preso de las Islas Marías. Ahora, ese mismo hombre aparece en boletines, en listas oficiales, como aspirante a un cargo en la Cámara de Diputados. El sistema que lo encerró acepta, de manera calculada, que participe en su juego. Y aquí aparece otra forma de poder, una que José mira con sospecha: el poder de la representación. Hablar en nombre de otros, levantar la mano en un salón lleno de trajes, negociar puntos de ley. ¿Puede un hombre tan visceral, tan enemigo del lenguaje vacío, sobrevivir ahí sin convertirse en lo que odia? Por dentro, la tensión crece. El camarada secretario, ese rival que ya no está solo en el PCM, sino en toda forma de aparato, juega con ventaja. Él domina las reglas del Parlamento, los acuerdos en lo oscurito, los pactos de pasillo. José apenas se acostumbra a usar corbata. El resultado electoral no lo convierte en diputado, pero la experiencia deja una marca profunda. Descubre que el poder institucional tiene una lógica propia, fría, calculadora, que no se deja mover fácilmente por la indignación moral. Ahí adentro, los discursos que incendian plazas se diluyen en comisiones, en dictámenes, en tecnicismos. Y, sin embargo, algo cambia en la percepción pública. A partir de estos años, el nombre de José Revueltas deja de ser solo el de un escritor radical o un viejo preso político. Se convierte, poco a poco, en referencia obligada cuando se habla de la izquierda mexicana. Si alguien quiere saber qué piensa la conciencia crítica, tarde o temprano tiene que preguntarse: ¿qué diría Revueltas? Ese es su verdadero ascenso al poder. No un cargo, sino una influencia incómoda que atraviesa partidos y generaciones. Pero todo poder atrae su propia resistencia. En 1949 publica Los días terrenales, la novela en la que se atreve a hacer lo que casi nadie se atrevía: mirar por dentro al Partido Comunista.
mostrar no solo su heroísmo, sino sus miserias, su dogmatismo, su capacidad para sacrificar vidas en nombre de una idea abstracta. Es como si un militante hubiera puesto una cámara en una célula clandestina y luego proyectara ese material sin cortes frente a todo el país. La reacción es feroz. Desde el PCM, muchos leen la novela como una traición. Dicen que exagera, que distorsiona, que hace el juego a la burguesía. El camarada secretario, que se reconoce en ciertos personajes, organiza una ofensiva interna. Documentos, reuniones, cartas. En los corrillos se dice que Revueltas ha cruzado una línea. Por primera vez, el rival no solo quiere expulsarlo, quiere borrar su influencia. Que los jóvenes no lo lean, que los camaradas no lo citen, que su nombre quede unido a la palabra desviacionista. La campaña tiene éxito parcial. Golpeado por las críticas, por la violencia de los ataques, José toma una decisión que lo perseguirá durante años. Retira los días terrenales de las librerías. La novela deja de circular. Él mismo, en cierto modo, la esconde, como si intentara silenciar una parte muy dolorosa de la verdad. Es un momento de derrota. El hombre que parecía avanzar con una seguridad implacable muestra una grieta. Acepta, por un tiempo, la disciplina partidista por encima de su intuición literaria. Pero esta derrota es también un giro narrativo. Porque el silencio de esos años, un silencio editorial de casi 7 años, no es vacío. Es una pausa tensa, un alejarse del escenario para tomar aire antes de regresar con más fuerza. En ese silencio, el reloj suena más fuerte. Tiene poco más de 35 años. Si la vida lo trata bien, quizá llegue a los 60. Eso le da, calculando generosamente, 25 años para todo lo que quiere hacer. Escribir las grandes novelas que todavía no ha escrito, organizar un partido verdaderamente revolucionario, acompañar las luchas obreras y campesinas, formar a una nueva generación de militantes críticos. 25 años. Cada día que se pierde en discusiones estériles, en trámites, en retractaciones, es un día menos para ese proyecto. La presión del tiempo empieza a ser casi física, una piedra en el pecho. A mediados de los 50, regresa con más fuerza al terreno literario. Publica En algún valle de lágrimas, 1956, Los motivos de Caín, 1958, cuentos, obras de teatro. Vuelve también con armas nuevas al terreno político. Ensayos como México, una democracia bárbara, 1958, donde denuncia la simulación del sistema político mexicano con una claridad que desarma cualquier discurso oficial. Mientras el gobierno presume estabilidad y progreso, él habla de una democracia bárbara, brutal, de un país donde la legalidad sirve para encubrir la injusticia. Sus textos circulan entre estudiantes, sindicalistas, intelectuales. En las reuniones de base, alguien siempre termina diciendo, ¿ya leyeron lo que escribió Revueltas? El camarada secretario, del otro lado, frunce el ceño. Cada párrafo de José es una afrenta a la comodidad de los que administran sin cuestionar. Y entonces ocurre algo que muchos consideran inexplicable. En 1956, después de años de distancia y hostilidad, el Partido Comunista lo readmite. Es uno de los grandes giros de su vida. Hay razones tácticas. La dirección del PCM sabe que necesita intelectuales de peso, figuras que le den legitimidad, sobre todo en un contexto internacional donde el estalinismo empieza a ser criticado incluso desde dentro del bloque socialista. También hay razones humanas. Algunos camaradas, sinceramente, creen que ya es hora de reconciliarse con ese militante que ha pasado todas las pruebas posibles. José acepta volver. No por nostalgia, sino porque, a pesar de todo, sigue creyendo que el proletariado mexicano necesita un partido revolucionario fuerte, organizado. Piensa que, tal vez desde dentro, puede empujar cambios, introducir la autocrítica, limpiar el dogma. Por un breve periodo, parece que la rivalidad con el camarada secretario se relaja. Hay fotos de reuniones donde aparecen en la misma mesa, discursos donde se elogian los sacrificios de todos los militantes. Pero bajo esa superficie de unidad, la tensión se multiplica. Porque ahora el poder de José, su prestigio, su obra, su capacidad de atraer jóvenes, se siente, dentro del PCM, como una amenaza directa.
Cada vez que en una asamblea un estudiante cita a Revueltas para cuestionar una línea oficial, el secretario ve cómo su autoridad tiembla. En 1960, la Guerra Fría interna llega a su clímax. José impulsa posiciones críticas, se opone al seguidismo automático de la Unión Soviética, intenta que el partido se conecte de verdad con las luchas concretas de obreros y campesinos, sin disfrazar la realidad con frases hechas. Del otro lado, la dirigencia insiste en la disciplina, en la línea única, en la obediencia. El choque es inevitable. Ese año, el mismo partido que lo readmitió decide expulsarlo de manera definitiva. Es otro documento, otra firma, otra sesión donde se vota su destino. Algunos camaradas hablan en su defensa. Otros, con la voz apretada, justifican la expulsión por el bien de la organización. El camarada secretario, una vez más, gana la votación. Por segunda vez en su vida, José se encuentra afuera, en la intemperie política. Pero ahora el contexto es distinto. No es el joven de 30 años que todavía está construyendo su obra. Es ya un escritor consagrado, un ensayista temido, un militante con décadas de experiencia. Y algo más. Ahora entiende, con una claridad dolorosa, que el problema no es solo un nombre o un cargo, sino una forma entera de entender la revolución. Ese es el verdadero twist. La derrota orgánica lo libera para empujar una variante propia del comunismo, más crítica, más abierta, que cristalizará en la Liga Leninista Espartaco, fundada ese mismo año. La Liga nace como un intento de construir el partido que el PCM no quiso ser, sin culto a la personalidad, sin obediencia ciega, sin simulacros. Un espacio donde la teoría y la praxis se alimenten mutuamente, donde los militantes puedan cuestionar incluso a los fundadores. Pero el tiempo juega en contra. Estamos en 1960. José tiene 45 años. Si el reloj vital que él mismo se ha impuesto es realista, le quedan, con suerte, 15 o 20 años para ver si este nuevo experimento cuaja. Afuera, el mundo se acelera. Revolución en Cuba, descolonización en África, guerras, golpes de Estado. México no podrá seguir tranquilo mucho tiempo. Las generaciones jóvenes vienen con una furia nueva. El camarada secretario, esa figura que ya no es solo una persona, sino un símbolo de todas las dirigencias rígidas, no se ha ido. Ahora aparece en otros partidos, en sindicatos, incluso en el gobierno. Donde José funda un grupo, aparece un buró. Donde propone debate, aparece un reglamento. La rivalidad ha escalado. Ya no es un pleito en un solo partido. Es una lucha entre dos maneras de entender la política misma. De un lado, el poder que se administra. Del otro, el poder que se cuestiona. En medio de todo, José siente cada vez más cerca una fecha invisible. No sabe que morirá en 1976, a los 61 años. Pero su cuerpo, sus insomnios, sus dolores, le dicen, a su modo, que no tiene toda la vida por delante. Cada nueva organización que funda, cada texto que escribe, lleva algo de apuesta desesperada. Que alcance el tiempo. Que no sea demasiado tarde cuando por fin el pueblo se levante y necesita ideas claras, no consignas huecas. Lo que él aún no sospecha, y nosotros sí sabemos, es que ese choque entre su comunismo crítico y las estructuras de poder alcanzará su punto máximo cuando una nueva generación, la de los estudiantes de 1968, llene las calles y lo busque, como siempre, para preguntarle: «José, ¿y ahora qué hacemos?». Y para entonces, el reloj ya estará marcando los últimos minutos de su vida política en libertad. Imagina a un hombre de 40 y tantos años, encorvado sobre una mesa, en un departamento pequeño de la Ciudad de México. Afuera pasan los camiones, suena un organillero lejano, un vendedor grita: «¡Tamales oaxaqueños!». Adentro, solo se escucha el rasguño frenético de una pluma sobre el papel y una tos seca que se repite, como un metrónomo. En la mesa, junto al cenicero repleto, hay un calendario con números tachados a mano. No es por distracción. José Revueltas está literalmente contando los días que siente que le quedan para decir todo lo que tiene que decir antes de que el sistema lo vuelva a encerrar o lo mate. Es principios de los años 60 y el mundo arde.
Cuba, Vietnam, Argelia, guerrillas, descolonización. México, en cambio, presume al exterior una paz casi aburrida. Pero José ve las grietas, huelgas aplastadas, campesinos reprimidos, obreros despedidos, estudiantes inquietos. Entre cigarro y cigarro, escribe como si tratara de ir más rápido que los golpes que sabe que vienen. En 1962 pone sobre la mesa una bomba teórica, Ensayos sobre un proletariado sin cabeza. En ese libro, sin adornos ni eufemismos, sostiene una idea brutalmente simple. En México no ha existido históricamente un verdadero partido de la clase obrera. Lo que hay son aparatos que hablan en su nombre, pero no son su cabeza real. Esa frase, proletariado sin cabeza, recorre los círculos de izquierda como un relámpago. Para los jóvenes militantes, el texto es un mapa. Por fin alguien pone en palabras la incomodidad que sienten frente a partidos rígidos, más preocupados por sus siglas que por la fábrica o el ejido. Para las dirigencias, en cambio, es una acusación directa. El camarada secretario, ese rival de traje oscuro que ahora puede estar en el comité de un partido, en la dirigencia de un sindicato o incluso en un cargo del gobierno, se reconoce de inmediato en la crítica y no le gusta nada. Si dices que el proletariado no tiene cabeza, piensa furioso, ¿qué soy yo entonces? ¿Un burócrata hablando solo? La respuesta de Revueltas, aunque no lo mencione por nombre, es clara. Sí. Detrás de cada página del ensayo hay noches de desvelo, discusiones, lecturas, reescrituras. José trabaja como un obrero de las ideas. Entra a su turno cuando la ciudad empieza a dormirse. Se levanta por café barato, vuelve al escritorio, corrige, tacha, escribe de nuevo. Sabe que no está produciendo un texto académico más. Está forjando un arma teórica destinada a incomodar, a organizar, a obligar a pensar de otra manera. Y no se queda ahí. En 1964 publica Los Errores, una novela seca, dura, donde los personajes son militantes comunistas atrapados entre su compromiso y las deformaciones de sus propias organizaciones. No se salva nadie, ni el Estado, ni el partido, ni el individuo. La novela es un espejo cruel donde la izquierda puede ver sus miserias internas: sectarismo, oportunismo, dogmatismo, miedo. Para muchos es una obra maestra, para otros una traición más. El camarada secretario vuelve a mover sus hilos: artículos críticos en revistas, comentarios en pasillos universitarios, advertencias a jóvenes que se acercan demasiado a ese escritor que solo ve errores. Pero ya es tarde. José ha logrado algo que muy pocos consiguen. Su trabajo literario y su trabajo político se han fusionado. Cada novela es también un panfleto incendiario. Cada ensayo es también, a su manera, una pieza de literatura. Ha convertido su vida en una máquina de guerra contra la hipocresía. En paralelo, se convierte en maestro sin aula oficial. En departamentos prestados, en cafeterías ruidosas, en pasillos de la UNAM y del Poli, se sienta con estudiantes a leer Marx, Lenin, Trotsky, Lukács, pero también a Faulkner, Dostoyevsky, Rulfo. No da cátedra desde un pedestal, discute, pelea, escucha. Se enoja cuando alguien repite de memoria una consigna sin entenderla. Celebra cuando un muchacho de barrio encuentra su propia voz en medio de tanta teoría. En esos círculos, en esos talleres informales, va conociendo a los que poco después serán dirigentes estudiantiles, brigadistas, oradores. No lo saben todavía, pero están ensayando la voz de 1968. El tiempo se acelera. José tiene ya casi 50 años. Empieza a tener problemas de salud. La tos se hace más persistente. El cansancio llega antes. El alcohol y el tabaco pasan factura. Y sin embargo, cuando se mira en el espejo, no ve a un hombre que deba retirarse a descansar. Ve a alguien que va tarde. Le falta, lo sabe, la gran confrontación abierta con el Estado mexicano. Esa que resumen todos los agravios acumulados desde su adolescencia. La chispa llega donde menos se espera. Una pelea callejera entre estudiantes de dos escuelas. Una bronca más de esas que la ciudad ve todos los fines de semana. Pero el gobierno responde como si se tratara de un enemigo militar.
Granaderos, golpes, detenciones, un bazucazo contra la puerta de una preparatoria histórica. Los jóvenes, humillados, responden organizándose. Las asambleas crecen, se forman comités, nacen las brigadas. Es julio de 1968 y la ciudad cambia de sonido. Donde antes había murmullos resignados, ahora hay consignas que rebotan entre los edificios. ¡Únete, pueblo! No somos porros, somos estudiantes. La represión absurda suelda una generación entera. Y ahí, casi desde el primer momento, aparece la figura encorvada de José Revueltas. No llega como caudillo, ni como dueño de la verdad. Llega cargando una vieja carpeta con apuntes, un cigarro en la boca y esa mezcla rara de ternura y furia que reconocen quienes lo tratan. Se sienta en las escaleras de Filosofía y Letras, en Ciudad Universitaria, escuchando a los chavos tomar el micrófono, equivocarse, corregirse, encenderse. Propone, sugiere, critica, pero sobre todo, insiste en algo que parece absurdo. No acepten a ningún jefe máximo. Que el movimiento piense con muchas cabezas. Es el eco directo de su viejo ensayo, un proletariado sin cabeza, pero no porque esté decapitado, sino porque la cabeza debe ser colectiva. Sin embargo, el rival de siempre está atento. El camarada secretario ha cambiado de oficina. Ahora puede estar en el gobierno, como asesor de seguridad, en un partido satélite del régimen, en la dirección de una central obrera. Observa el crecimiento del movimiento estudiantil con el ceño fruncido. Ese tipo de movilización horizontal, irreverente, asamblearia, le resulta peligrosa. No se controla fácil, no se negocia con un solo líder. Necesitan un ideólogo, dictamina. Alguien a quien podamos culpar después. Y ahí, como si hubiera estado siempre destinado a ese papel, elige a Revueltas. Los meses siguientes son un vértigo. José se entrega al movimiento con una intensidad que asusta a sus amigos. Está en todas partes, en asambleas interminables del Consejo Nacional de Huelga, en mítines en Tlatelolco, en facultades donde los estudiantes piden que explique qué está pasando, por qué de pronto sienten que están viviendo la historia en tiempo real. En una escena que muchos recuerdan, está sentado en el piso de un auditorio lleno, las piernas cruzadas, hablando sin micrófono porque el sistema de sonido falló. No levanta la voz con demagogia, la hace más baja, obligando a todos a guardar silencio. Explica que el movimiento estudiantil no es una rebelión juvenil sin rumbo, sino la punta de lanza de una crisis más profunda del régimen. Habla de un Estado que solo entiende el lenguaje de la fuerza, de la necesidad de que el movimiento piense más allá de sus demandas inmediatas. Al final, varios se le acercan para saludarlo. No le besan la mano, le estrechan la suya como a un igual. Él sale con una mezcla de esperanza y preocupación. Ve inteligencia, ve valentía, pero también ve el aparato del Estado cerrándose como una tenaza. El reloj vuelve a sonar. Ya no es solo el suyo, es el del movimiento entero. ¿Cuánto tiempo antes de que el gobierno decida aplastar todo? ¿Semanas? ¿Días? El 27 de agosto, después de una marcha gigantesca, los estudiantes ocupan brevemente el Zócalo. Se ven mantas, se escucha el himno nacional cantado por miles de voces jóvenes que reapropian un símbolo oficial. Es un momento de libertad extrema. También es, en los hechos, una declaración de guerra al régimen. El camarada secretario, ahora en el lado del poder, toma nota. Se les acabó el tiempo. La tarde del 2 de octubre de 1968, la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco es un hervidero. Jóvenes con mochilas, madres con niños, vendedores ambulantes, viejos curiosos. Desde el edificio Chihuahua, oradores del movimiento tratan de explicar la situación, rodeados de micrófonos improvisados, con hojas de papel que se vuelan por el viento. José no está en la plaza en ese momento, pero el clima que él ha ayudado a pensar se respira en el aire. De pronto, las luces se mueven raro. Hay soldados en las azoteas, tanquetas en las calles laterales, helicópteros que sobrevuelan demasiado bajo. Algunos lo notan, se inquietan. Otros creen que es solo presión psicológica. Entonces, bengalas. Una verde, una roja, suspendidas sobre la plaza como dos ojos impasibles. Hay un segundo de silencio absoluto, un vacío en el sonido.
Y luego, el estallido. Ráfagas de metralleta, gritos, cuerpos cayendo sobre el cemento. Un zapato que sale volando y queda, inexplicable, sobre un charco de sangre. Madre que se arroja sobre su hijo. Estudiante que intenta levantar una pancarta como si fuera un escudo ridículo contra balas de alto calibre. El eco de los disparos rebota en las ruinas prehispánicas, en los edificios modernos, como un recordatorio de que la violencia mexicana es tan vieja como esas piedras. Mientras la plaza se llena de cuerpos inmóviles y de cuerpos arrastrados a golpes hacia los camiones, en algún departamento lejos de ahí, alguien golpea la mesa, se lleva las manos a la cabeza, repite en voz baja: "Lo hicieron, lo hicieron". Es José. Para el régimen, el movimiento ha sido decapitado a tiros. Para José se ha confirmado su peor intuición. El Estado mexicano es capaz de usar cualquier máscara, revolucionario, democrático, institucional, pero por debajo siempre hay un rostro armado. La noche del 2 de octubre marca un giro irreversible. A partir de entonces comienza la cacería. Los periódicos del día siguiente construyen una versión grotesca. Hablan de enfrentamientos, de provocadores, de francotiradores infiltrados. Entre líneas se insinúa la existencia de un cerebro, un instigador intelectual que habría manipulado a la juventud. En reuniones privadas, funcionarios y jefes de seguridad coinciden en un nombre: José Revueltas. El camarada secretario, ahora convertido en especialista en asuntos internos, lo presenta como el candidato perfecto al papel de villano principal. Viejo comunista, escritor conocido, rostro reconocible, historial de cárceles. Si lo agarramos a él, piensa, el mensaje será claro para todos. Comienza entonces una de las etapas más tensas de la vida de José. No está preso todavía, pero tampoco es libre. Se esconde en casas de amigos, duerme en camas prestadas, aprende a caminar siempre atento al sonido de un motor que se detiene, a los pasos en la escalera, al teléfono que suena demasiado tiempo. Cambia de dirección como un clandestino profesional, aunque nunca fue experto en eso. Lleva en una bolsa un par de libros y algunas páginas de notas. Incluso perseguido, sigue escribiendo. Sabe que lo pueden matar en un enfrentamiento inventado. Por eso, toma una decisión extraña. Le escribe una carta al jefe de la policía pidiendo, casi irónicamente, que si lo van a detener lo hagan de frente, que no lo asesinen por la espalda. La carta suena como testamento, la de un condenado a muerte que exige, al menos, el derecho a ver la cara de sus verdugos. El tiempo, que siempre lo ha apremiado, ahora parece concentrarse en cada hora. ¿Cuánto podrá sostenerse escondido? ¿Vale la pena huir del país, aceptar un salvoconducto, irse a Europa o a Cuba mientras sus alumnos y compañeros enfrentan la cárcel? Algunos amigos le sugieren opciones. Él las escucha, las agradece y las rechaza. Aquí se produce un twist que nadie, ni siquiera sus enemigos, alcanza a imaginar del todo. José elige deliberadamente no salvarse. No porque tenga vocación de mártir, sino porque entiende que si la figura que el régimen quiere fabricar es la del ideólogo del movimiento, entonces su lugar es estar preso con los demás, compartir la suerte de los que marcharon convencidos por ideas que él ayudó a pensar. Es, otra vez, una carrera contra el reloj. Si se va, se salva. Si se queda, se entrega a un sistema judicial montado para destruirlo. Y tiene casi 54 años. Una sentencia larga equivaldría a una cadena perpetua disfrazada. Elige quedarse. En noviembre de 1968, después de dar una conferencia en Ciudad Universitaria, intenta, como cualquier otro día, volver discretamente al refugio de ese momento, en la colonia Portales. No llega. Afuera ya lo esperan. Lo detienen, lo suben a un vehículo oficial, lo interrogan. No es la primera vez que pasa por eso, pero nunca lo había vivido con esa mezcla de lucidez y cansancio. Le leen una lista absurda de delitos: robo, daño en propiedad ajena, sedición, asociación delictuosa, acopio de armas, homicidio. Es una enumeración grotesca, casi ridícula, pero el gesto es claro: quieren hundirlo. En la declaración, él asume el papel que le han asignado,
no por sumisión, sino por estrategia. Acepta la idea de ser autor intelectual del movimiento para concentrar sobre sí la furia del Estado y proteger, en lo posible, a los más jóvenes. El juicio es una farsa cuidadosamente montada. Los jueces fingen objetividad, los fiscales recitan acusaciones como si fueran frases aprendidas de memoria. Los testigos protegidos repiten versiones oficiales. En las gradas, algunos periodistas anotan con morbo, otros con indignación. Entre ellos, también están los emisarios del camarada secretario, supervisando que el castigo sea ejemplar. La sentencia cae como un mazazo. 16 años de prisión en el Palacio Negro de Lecumberri. En ese instante, el tiempo deja de ser una metáfora y se convierte en un número brutal. 16 años. A sus 54, significa que el Estado ha calculado que lo mantendrá encerrado hasta los 70. Estadísticamente, es decirle, te vamos a desaparecer sin fusilarte. José escucha la sentencia sin gestos teatrales. No se desmaya, no grita, simplemente entiende. Por dentro, ese viejo reloj que lo ha acompañado desde la adolescencia parece detenerse por un segundo y luego empezar a girar al revés, marcando un tipo nuevo de urgencia, la de escribir desde adentro, la de no dejar que el encierro clausure la historia. Lecumberri no es una cárcel cualquiera, es un monstruo de piedra, hierro y humedad. Desde afuera, parece una fortaleza medieval plantada en medio de la ciudad moderna. Por dentro, el aire huele a jabón barato, sudor y desesperación. Las galerías se extienden como brazos de una estrella siniestra, llenas de rejas, candados, gritos. A José lo reciben un número, una ficha, un uniforme áspero. Los custodios lo miran con curiosidad. Algunos lo reconocen, otros no. Para muchos presos comunes, en cambio, su nombre ya circula. Ahí viene el escritor, el comunista. Ese doble título lo convierte de inmediato en un punto de referencia. No llega como un caudillo, pero en un entorno donde casi nadie puede leer, alguien que domina las palabras se vuelve un recurso vital. El Palacio Negro intenta domesticarlo con su rutina, conteos, encierros, horarios de comida, visitas restringidas. Pero él, fiel a su instinto, convierte la prisión en otra aula. Organiza círculos de lectura con quien se veje, explica conceptos políticos a ladrones, a campesinos presos por abigeato, a jóvenes que cayeron por robo menor y ahora comparten techo con asesinos. No idealiza a nadie, tampoco los juzga desde un pedestal. Para él, todos son materia viva de esa sociedad rota que ha denunciado toda la vida. Y sobre todo, escribe. En una celda pequeña, con la luz cayendo mal desde una bombilla amarilla, comienza a trazar en hojas sueltas, a veces en pedazos de papel que habría ido a la basura, la que será su última novela, El Apando. No es una obra larga, de hecho, es casi una cuchillada, pero condensa como pocas cosas el horror del encierro, la degradación cotidiana, la complicidad entre el sistema y quienes, para sobrevivir, se vuelven parte de su mecanismo. En El Apando, los presos son, a la vez, víctimas y verdugos. Los guardias, seres miserables atrapados también en su propio infierno. La cárcel, un organismo vivo que corroe todo lo que toca. Hay una escena que podría haber sido filmada en blanco y negro. Una madre que intenta pasar droga a su hijo, aprovechando una visita, en un lugar estrecho, sucio, donde el amor materno se retuerce hasta convertirse en instrumento del crimen. No hay moraleja, solo un retrato despiadado del país. Escribir eso desde dentro de Lecumberri es un acto casi suicida. Si los custodios entendieran realmente lo que está describiendo, podrían castigarle de maneras que no aparecen en ningún código. Por eso, muchas páginas se esconden, circulan dobladas, salen de la prisión en manos de abogados, amigos, familiares. Cada cuartilla que atraviesa los muros es un pequeño triunfo contra el aislamiento. Al mismo tiempo, redacta textos sobre el movimiento estudiantil, sobre el 68, sobre la responsabilidad del Estado y de la sociedad. Los títulos hablan por sí mismos: Tiempo de hablar, Juventud y Revolución.
No quiere que la historia la escriban los boletines oficiales ni los informes confidenciales. Quiere que quede, al menos en papel, la voz de quienes estuvieron del otro lado de las bayonetas. Incluso aquí, en el vientre del monstruo, el camarada secretario no lo deja en paz. En el exterior, sectores de la izquierda responsable intentan negociar con el gobierno una versión descafeinada del 68. Hubo errores de ambos lados, exageraciones juveniles, excesos de algunos mandos militares. Revueltas, desde su celda, se niega a esa equidistancia. En sus escritos insiste en que hubo un crimen de Estado, que las balas no fueron un accidente trágico, sino una decisión consciente. La rivalidad, de nueva cuenta, es entre dos relatos. El relato que administra culpas y el que señala responsables. Los años de Lecumberri desgastan el cuerpo de José a una velocidad brutal. Las enfermedades circulan por las galerías como rumores. La comida es mala, el agua dudosa. El frío se cuela por las rendijas en invierno, el calor se vuelve insoportable en verano. Su corazón resiente la presión constante, el estrés, la mala alimentación. Y sin embargo, su mente sigue funcionando como máquina bien aceitada. El reloj vuelve a jugar un papel inesperado, esta vez fuera de su control. A medida que pasa el tiempo, la figura de Revueltas como preso de conciencia empieza a convertirse en un problema político para el gobierno. Intelectuales de dentro y fuera del país mencionan su nombre. Organismos internacionales preguntan por su caso. Estudiantes y obreros lo recuerdan en marchas y panfletos. El cálculo frío del poder empieza a cambiar. Mantenerlo 16 años tras las rejas quizá resulte más costoso que dejarlo salir antes. El mismo aparato que quiso condenarlo hasta la vejez comienza a preocuparse por el efecto simbólico de tener a un escritor respetado pudriéndose en una celda. En ese tablero, el camarada secretario tiene que ceder. Él habría preferido un castigo ejemplar completito, con todos los años cumplidos. Pero las circunstancias lo obligan a ajustar el guión. Poco a poco, la presión internacional y nacional abre fisuras en la muralla de Lecumberri. Después de algo más de 2 años de encierro, la condena de José se revisa. No lo declaran inocente. Sería admitir que el juicio fue una farsa, pero le conceden la libertad bajo palabra. Es una fórmula cínica. Lo sueltan, pero lo dejan marcado legalmente, como si lo que hizo hubiera sido delito real. Aún así, el día que cruza la puerta de hierro y pone el pie en la calle, sucede algo que ningún juez puede controlar: el tiempo. Ese tiempo que le habían robado en la sentencia, de pronto se condensa en un solo instante de aire libre. José sale más viejo, más enfermo, con la mirada todavía afilada. La ciudad lo recibe con ruido de tráfico, humo de camiones, vendedores de siempre, pero él la mira como si fuera otro país. Sabe que ya no tiene 25 años para intentar cambiarlo todo. Tal vez tenga 10, quizás menos. El cuerpo manda señales claras. El corazón ya no resiste muchas batallas. La mente, en cambio, sigue diseñando estrategias, frases, análisis. La pregunta que lo persigue ahora es más apremiante que nunca. ¿Qué hacer con los pocos años que quedan? Tiene frente a sí la posibilidad de replegarse, de vivir de su prestigio, de dar conferencias como autor célebre que estuvo preso. Podría escribir memorias edulcoradas, ser invitado a mesas redondas, recibir homenajes. Podría, en suma, llegar a un pacto tácito con el camarada secretario, que ya no lo vería como enemigo mortal, sino como símbolo domesticado. O puede hacer lo único que en el fondo sabe hacer: seguir incomodando. La respuesta, como veremos en el tramo final de su vida, no admite dudas. Imagina a ese mismo hombre saliendo de Lecumberri, el pelo más blanco, la espalda un poco más encorvada, la piel con ese tono amarillento que deja la mala comida y la luz de cárcel. Lleva puesta una chamarra sencilla, demasiado delgada para el viento que le pega en la cara. Afuera lo esperan abrazos, cámaras, micrófonos, lágrimas. Pero José Revueltas no se detiene demasiado en la celebración. Mira el cielo contaminado de la ciudad, el caos de los autos, el rostro ansioso de los jóvenes que lo rodean, y se hace una pregunta brutal: ¿qué voy a hacer con estos pocos años que me quedan? Porque él sabe, lo siente en los huesos,
que ya no tiene margen. El Estado le arrancó años enteros de vida. La cárcel le dejó un corazón cansado, una tos que no se quita, noches enteras de insomnio. Si su reloj biológico antes corría rápido, ahora es como una bomba de tiempo. Cualquier infarto, cualquier crisis puede ser la última. Y del otro lado, su eterno rival, el camarada secretario, también hace cuentas. Permitir que José salga fue una concesión calculada. Dejarlo actuar a sus anchas sería, en cambio, un error. Así que el plan es claro, dejarlo respirar, sí, pero rodeado de alfombras rojas, invitaciones, reconocimientos que poco a poco lo conviertan en estatua, no en peligro. Lo que nadie está considerando es que José, después de Lecumberri, ha perdido el miedo a todo, menos a convertirse en monumento. Los primeros días en libertad son extraños. La ciudad está irreconocible en detalles mínimos. Nuevas rutas de camión, edificios que avanzaron un piso más, un anuncio luminoso donde antes solo había una pared gris. Pero lo que más le sorprende no son esas cosas, sino la actitud de la gente. En la calle, desconocidos lo detienen para darle la mano. Jóvenes que en el 68 eran casi niños, ahora son universitarios. Le dicen que lo leyeron en panfletos clandestinos, que conocen fragmentos de El Apando de Memoria, que sus textos circularon en hojas mal impresas de mano en mano mientras él estaba encerrado. Para muchos, es la prueba viviente de que el Estado puede encarcelar cuerpos, pero no ideas. En las universidades y en los círculos culturales lo reciben como a una mezcla rara de héroe trágico y maestro. Lo invitan a hablar, a contar la experiencia de la cárcel, a explicar el 68. Podría limitarse a repetir anécdotas, a explotar el morbo, a convertirse en el viejo del movimiento estudiantil. Pero desde la primera conferencia rompe ese guión. En vez de empezar por la victimización, arranca con una frase que deja en silencio a los auditorios. La peor cárcel no fue Lecumberri. La peor cárcel es la que nosotros mismos construimos cuando dejamos de pensar críticamente. En una sola línea, gira el reflector. No se trata de él, sino de lo que cada quien está dispuesto a hacer con su propia libertad. Los jóvenes, que esperaban un discurso de mártir, se encuentran frente a un hombre que les devuelve, casi con violencia, la responsabilidad. Viene entonces un twist inesperado en su relación con el país. El desgaste del régimen, la crisis económica, la presión internacional y la necesidad de cuidar su imagen culta empujan al Estado mexicano a hacer algo que en otras épocas habría parecido absurdo: empezar a premiar y reconocer a escritores incómodos. Invitan a revueltas a mesas redondas, a debates en instituciones oficiales, a festivales. Le proponen becas, reconocimientos, homenajes. Es el truco más viejo del poder. Si no puedes destruir a tu crítico, intégralo. Hazlo parte de la foto. El camarada secretario, que ahora puede estar detrás de un escritorio en una secretaría de Estado o en un comité cultural, ve aquí una oportunidad de oro. No se trata ya de prohibir libros o de ordenar arrestos. Se trata de algo más fino: domesticar. Que el viejo comunista se acostumbre a los auditorios cómodos, a los discursos de apertura, a los cócteles después del evento. Pero José huele la trampa desde el primer canapé. Acepta algunos espacios porque sabe que ahí lo escuchan muchos oídos que no lo oirían en otro lado. Sin embargo, se niega a moderar su lenguaje. Donde esperan una reflexión literaria despolitizada, él habla de presos, de 68, de injusticia. Donde le piden anécdotas humanas, él responde con análisis de clase. Más de un organizador termina arrepintiéndose de haberlo invitado. En una ocasión, después de una mesa solemne, un funcionario se le acerca y le dice casi en broma: «Maestro, ya está usted libre. Ya no sea tan duro, ya relájese». José lo mira con una sonrisa cansada y responde: «Libre no, compañero, condicional. Mientras haya presos por pensar, la libertad de uno es pura apariencia». La frase corre de boca en boca. Para unos es un gesto de dignidad, para otros una necedad. Para él es simplemente coherencia. En lo personal, la vida tampoco es sencilla.
Sus relaciones afectivas arrastran las cicatrices de décadas de militancia, pobreza, cárcel, alcohol, obsesiones. Quienes viven cerca de él saben que puede ser profundamente tierno y ferozmente difícil. Un hombre capaz de escuchar durante horas a un joven confundido y al mismo tiempo de herir con una frase impaciente a alguien que lo ama. No es un santo de altar, es un ser humano atravesado por contradicciones. Y, sin embargo, ahí, en esas zonas íntimas, también se juega algo de su legado. Porque el principal reproche que le hacen a veces sus seres queridos es justamente ese, que se pertenece más al partido, al movimiento, a los estudiantes, a los libros, que a ellos. Eso también es parte del precio del reloj. Cuando uno se convence de que el tiempo es muy corto para todo lo que hay que cambiar, siempre termina sacrificando algo. En el caso de José, ese algo se llama muchas veces descanso, salud, familia. En el plano político, después de Lecumberri, ya no regresa a ningún partido tradicional. La experiencia con el PCM, con el Partido Popular, con la Liga Leninista Espartaco, con las expulsiones, con los juicios internos, con los camaradas convertidos en burócratas, le deja una certeza amarga. Cualquier organización que convierta la disciplina en dogma y la línea política en catecismo está destinada a reproducir, en miniatura, el autoritarismo del Estado. Eso no significa que se vuelva individualista. Al contrario, se dedica a la tarea menos vistosa y más profunda que puede asumir un militante en sus últimos años: formar conciencia. Se sienta con obreros, con normalistas rurales, con estudiantes, con maestras, con empleados, con jóvenes de colonias populares, a discutir textos, a traducir conceptos, a preguntarse cómo demonios se construye una práctica revolucionaria que no se trague a sí misma. En esos diálogos, el camarada secretario ya no aparece como persona, sino como sombra. Cada vez que alguien propone restringir el debate para no dividir, cada vez que se sugiere callar un abuso interno para no hacerle el juego al enemigo, cada vez que se aplaude ciegamente a un líder porque es de los nuestros, José lo señala sin piedad. Ahí está otra vez. Ese es el pequeño secretario que todos llevamos adentro. Y esa es quizá una de sus aportaciones más incómodas. Haber desplazado la figura del burócrata enemigo desde afuera hacia dentro de cada militante. Convertir al camarada secretario en una tentación permanente, no solo en un señor con corbata detrás de un escritorio. En estos años finales, su producción escrita no se detiene. Publica ensayos sobre el 68, sobre institucionalización, sobre juventud y revolución, sobre filosofía, sobre literatura. Vuelve a revisar su propia obra, a corregir, a discutir con sus yo del pasado. Relee Los días terrenales, esa novela que retiró en un momento de presión partidista, y lo que encuentra ahí le duele y le libera al mismo tiempo. Se da cuenta de que, en el fondo, ese libro que tantos odiaron en el partido por antipartidista era tal vez el más honesto que había escrito sobre ellos. Retraerlo fue una victoria del camarada secretario. Recuperarlo, aunque sea en su propia autocrítica, es una manera de cerrarle la puerta en la cara. En más de una conversación, confiesa que uno de sus arrepentimientos más grandes fue haber cedido ante las presiones para esconder esa novela. Ese gesto, arrepentirse no de haber criticado, sino de haber callado, pinta de cuerpo entero al personaje. Los años pasan rápido. Tiene coágulos de cansancio en la mirada. Manos que tiemblan un poco cuando encienden el enésimo cigarro del día. Una respiración corta cuando sube escaleras. Sin embargo, cuando se sienta a hablar, la voz recobra una fuerza que sorprende a quienes lo ven. Es como si, mientras sus órganos se deterioran, su pensamiento se afinara más. En una escena que podría ser cine puro, un grupo de estudiantes lo visita en su departamento. No llegan buscando al héroe de póster, sino al hombre que no teme decirles incómodas verdades. Le cuentan de sus asambleas, de sus pequeñas victorias, de sus derrotas, de la sensación de estar chocando contra un muro de burocracia y apatía. José los escucha con paciencia. Luego, recargado en el respaldo de una silla, lanza una pregunta que cae como piedra en agua quieta. ¿Ya se dieron cuenta de que el tiempo tampoco está de su lado? Los muchachos se ríen nerviosos.
Para ellos, con 20 años, el tiempo parece infinito. ¿Ustedes creen que siempre va a haber otra marcha, otra huelga, otra oportunidad? Sigue él. Pero el sistema también calcula. Sabe que si los desgasta lo suficiente en cosas pequeñas, cuando llegue el momento grande de la historia, van a estar cansados o distraídos. Por eso tienen que aprender a no perderse. El tiempo del enemigo es largo, casi eterno. El de uno, en cambio, es cortito. Ahí está otra vez el reloj, convertido ya en lección generacional. La muerte, mientras tanto, empieza a rodear a su generación. Viejos combatientes, intelectuales, músicos, hermanos. Cada funeral es un recordatorio de que la cuenta regresiva avanza. El cuerpo le manda avisos más insistentes: arritmias, dolores en el pecho, agotamiento feroz después de jornadas que antes habrían sido normales. Podría tomarlos como señales para detenerse. Decide lo contrario, reducir lo accesorio para concentrarse en lo esencial. Acepta menos eventos vanos, menos mesas redondas vacías, menos invitaciones de compromiso. Se reserva para las discusiones donde siente que se juega algo real: una huelga, un conflicto en una comunidad, una generación que necesita palabras para nombrar lo que está viviendo. En esos espacios, a veces, parece casi un abuelo rodeado de nietos. Pero no reparte caramelos, reparte preguntas difíciles. No regala historias edulcoradas del pasado. Expone contradicciones, errores, fracasos. No aprendan solo de nuestras victorias, les dice. Aprendan de cómo metimos la pata. Porque créanme, la metimos muchas veces. Y entonces, casi sin ruido, llega 1976. México vive una crisis económica que revienta mitos. El gobierno, de nuevo, presume reformas. La izquierda sigue fragmentada, oscilando entre la clandestinidad y la institucionalización. En medio de todo eso, el cuerpo de José dice basta. Un día de abril, el corazón que aguantó Islas Marías, Granaderos, Lecumberri, interminables noches de escritura y litros de café barato, se detiene. Un infarto. De esos que no piden permiso ni respetan agenda. La noticia corre rápido. Murió Revueltas. En las redacciones de los periódicos, algunos periodistas jóvenes sienten un vacío raro, como si se hubiera apagado un foco feo pero necesario en la ciudad. En las universidades se improvisan minutos de silencio, asambleas, lecturas. En ciertos pasillos del poder, el camarada secretario se permite un suspiro de alivio. Uno de los críticos más tercos del país ya no está. Pero esa sensación dura poco. Porque, con una ironía cruel, la muerte de José no cierra su historia, la multiplica. En los días siguientes, el cuerpo de Revueltas es velado y despedido con discursos, lágrimas, consignas. Pero lo verdaderamente inquietante ocurre después, cuando su figura empieza a disputar un nuevo territorio, el de la memoria. Ahí, en ese campo de batalla intangible, el camarada secretario vuelve a intentar una jugada maestra: apropiarse del muerto. Convertirlo en un gran escritor mexicano a secas, neutralizar su filo político, ponerlo en antologías escolares sin mencionar que pasó media vida peleando contra el Estado y contra las propias izquierdas. Es la operación simbólica clásica, del subversivo al clásico. La respuesta tardará años, pero será contundente. Cada generación que se haga de sus libros, que lea El Apando, Los días terrenales, El luto humano, cada estudiante que se encuentre con el ensayo sobre un proletariado sin cabeza, irá desenterrando al Revueltas vivo, incómodo, contradictorio. No al prócer, sino al hombre que se equivocaba y se volvía a levantar. En las facultades de filosofía, de ciencias políticas, en normales rurales, en colectivos barriales, aparecerá su nombre no como referencia muerta, sino como pregunta. ¿Qué diría Revueltas de esto que estamos viviendo? La respuesta nunca será unívoca, pero el simple hecho de hacerse la pregunta indica que su influencia sigue operando. Décadas después de su muerte, cuando otros movimientos desafíen al Estado, cuando nuevos gobiernos se proclamen de izquierda, cuando nuevas burocracias se instalen con discursos renovados, las palabras de José regresarán con una claridad casi molesta. Cada vez que alguien diga que criticar al gobierno progresista le hace el juego a la derecha, resonará su advertencia contra la disciplina ciega.
Cada vez que un partido reclame el monopolio de la representación popular, volverá la idea del proletariado sin cabeza. Cada vez que una organización intente silenciar a una voz crítica en nombre de la unidad, el fantasma del camarada secretario se hará visible. Y con él, la risa amarga de revueltas diciendo, ahí está de nuevo. Su rival, en ese nuevo escenario, ya no será un individuo, será un método, una tentación permanente. Y su legado principal no serán las consignas, sino la vacuna, la sospecha constante frente al poder, incluso cuando ese poder usa palabras que nos gustan. En el terreno literario, el tiempo jugará otra broma amarga. Una parte de la crítica intentará leer a Revueltas como si fuera simplemente un gran escritor existencial, preocupado por la condición humana, por la culpa, por la angustia. Todo eso está, sin duda, en sus páginas. Pero lo que algunos intentarán borrar es el contexto material, que esas culpas y angustias no flotan en el vacío, sino en un país concreto, con cárceles concretas, con campesinos concretos, con estudiantes baleados en una plaza concreta. Otros, en cambio, harán lo opuesto. Lo convertirán solo en el militante ejemplar, en el escritor comprometido de manual, reduciendo su obra a panfleto, olvidando su complejidad formal, su experimentación, su riesgo estético. Dos reducciones simétricas, dos formas de traicionarlo. La lectura que mejor le hace justicia y que poco a poco se abre paso es la que lo reconoce como lo que fue, un hombre que se negó a elegir entre la literatura y la revolución, que asumió que escribir bien era, en sí mismo, un acto político, que analizar con rigor era una forma de acción, que la ternura y la rabia pueden compartir páginas sin anularse. ¿Y el reloj? Al final de esta historia, uno podría pensar que perdió la carrera. Murió antes de ver transformaciones profundas, antes de que el país se sacudiera al nivel que él imaginaba necesario. No llegó a ver caídas de regímenes, ni transiciones, ni levantamientos que utilizaran su nombre en pancartas. Y sin embargo, en otra escala, ganó. Porque el verdadero límite de tiempo no era su propia vida, sino la capacidad de sus ideas para sobrevivir a sus huesos. En esa medida, el reloj le dio la razón. Los años que le aceleraron, que lo empujaron a escribir y escribir, a discutir y discutir, dejaron una huella que sigue trabajando después de 1976. En cada generación que se pregunta cómo construir una izquierda que no se vuelva caricatura de sí misma, en cada preso político que encuentra en el apando un espejo duro y una compañía, en cada estudiante que descubre que el 2 de octubre no fue una fecha aislada, sino parte de una lógica de Estado, ahí hay algo de José. Su conflicto con el camarada secretario tampoco termina con su muerte. Continúa en cada asamblea donde alguien quiere cerrar el debate antes de tiempo, en cada comité donde se intenta acallar una voz por el bien de la organización, en cada gobierno que pide cheques en blanco porque somos diferentes. La presencia de Revueltas, como una ceja levantada desde el más allá, obliga a desconfiar, a preguntar, ¿de verdad somos diferentes? ¿O estamos repitiendo, con otro lenguaje, lo mismo de siempre? Esa duda, incómoda, es quizás su legado más radical. Si volvemos a la primera imagen, el niño de zapatos rotos llevado a una cárcel por gritar consignas, el joven arrojado a unas islas prisión, el escritor expulsado de su propio partido, el maestro encarcelado por pensar con los estudiantes, podemos ver su vida como una serie de derrotas encadenadas. Pero si la miramos desde otro ángulo, aparece algo distinto. Cada derrota agranda la grieta por donde se cuela la luz. No llegó a ser diputado. No dirigió un gran partido. No ocupó ministerios ni presidencias. No ganó el poder en el sentido clásico. Lo que ganó fue algo más sutil y a largo plazo más potente. El derecho a que su nombre se asocie, en México, con la incomodidad moral. Con esa voz que, aun cuando uno quisiera callarla, sigue preguntando, ¿esto que estamos haciendo es realmente justo o solo nos conviene? Ese es el tipo de poder que el camarada secretario nunca podrá controlar del todo. Podrá encerrar cuerpos, desviar recursos,
fabricar discursos, repartir cargos. Pero no puede dictar qué libros nos estremecen, ni qué historias se nos quedan pegadas en la conciencia cuando apagamos la luz. Y ahí, en ese territorio íntimo, el de quien escucha, en voz baja, la historia de José Revueltas Sánchez, la batalla sigue abierta. Porque después de conocerlo, aunque sea a través de estas palabras, ya no se puede decir que no sabíamos que había otra forma de vivir, a contratiempo, a contracorriente, siempre con el reloj en contra, y aún así decidido a gastar hasta el último minuto en la única lucha que valía la pena para él, que la vida de los otros fuera un poco menos injusta que la suya.